Imagina un mundo sin fotografías, sin internet, sin aviones, un mundo donde para conocer los lugares más impresionantes jamás construidos había que viajar miles de kilómetros a pie, a caballo o en barco. Y aún así, la mayoría de las personas jamás los verá en su vida. Sin embargo, aquellos que sí lo hicieron quedaron tan asombrados que sus relatos se convirtieron en leyenda. Hoy hablaremos de las 7 maravillas del mundo antiguo. Construcciones tan impresionantes que desafiaron a la naturaleza, a la tecnología de su época y al paso del tiempo. Lo impresionante es que solo queda una en pie. Vayamos a la primera, que es la Gran Pirámide de Giza, el último testigo del tiempo. La primera maravilla no solo es la más antigua, sino también la única que aún existe, la Gran Pirámide de Giza. Fue construida alrededor del año 2570 a.C. como tumba para el faraón Keops, también conocido como Jufu. Originalmente medía 146.6 metros de altura, aunque hoy tiene unos 138 metros debido a la pérdida de su revestimiento. Lo más impresionante es que está compuesta por más de 2,3 millones de bloques de piedra, algunos de hasta 80 toneladas, y fue construida en apenas 20 años, según los cálculos más aceptados. Pero aquí surge el gran misterio: ¿cómo transportaron y colocaron semejantes bloques sin grúas modernas ni maquinaria pesada? Algunos creen que usaron rampas gigantes, otros hablan de contrapesos y sistemas hidráulicos, y hay quienes piensan que aún no tenemos la respuesta definitiva. En su época estaba recubierta por piedras de caliza pulida que reflejaban el sol, haciéndola brillar como una estrella en medio del desierto. Era tan perfecta que los antiguos griegos, al verla, la incluyeron sin dudar en la lista de las maravillas. La siguiente es los jardines colgantes de Babilonia, el misterio de si existieron. A diferencia de la pirámide, esta maravilla es la más enigmática de todas, porque no tenemos pruebas arqueológicas sólidas de que existieran. Se dice que fueron construidas en Babilonia, actual Irak, alrededor del año 600 a.C., por el rey Nabucodonosor II, para su esposa Amitis. Los relatos hablan de terrazas escalonadas, cubiertas de árboles, flores y cascadas artificiales, un verdadero paraíso en medio del desierto. El sistema de riego habría sido una obra maestra de ingeniería, capaz de elevar agua del río Éufrates hasta la cima. Sin embargo, los arqueólogos no han encontrado restos definitivos de estos jardines en Babilonia. Algunos historiadores sugieren que quizá estaban en otra ciudad, como Nínive. Entonces, la gran pregunta es: ¿existieron o fueron solo un mito? El misterio persiste, y eso los hace aún más fascinante. El siguiente es el templo de Artemisa en Éfeso, la joya de la diosa. Ubicado en Éfeso, actual Turquía, este templo fue considerado tan hermoso que incluso cuando fue destruido, lo reconstruyeron aún más grande. La primera versión fue construida alrededor del año 550 a.C., dedicada a Artemisa, diosa griega de la caza y la fertilidad. Tenía 127 columnas de 18 metros de altura y estaba decorado con estatuas y relieves impresionantes. Este fue destruido en varias ocasiones, la más famosa en el año 356 a.C., cuando un hombre llamado Erostrato le prendió fuego solo para hacerse famoso. Irónicamente, logró su objetivo, aunque fue condenado con su vida y se prohibió mencionar su nombre. Al parecer, algo que no funcionó muy bien. Finalmente, fue arrasado por una invasión goda en el año 262 después de Cristo. Hoy solo queda una columna solitaria en el lugar, como un fantasma del pasado. La siguiente es la estatua de Zeus en Olimpia, el dios sentado en oro y marfil. En el santuario de Olimpia, Grecia, se encontraba la estatua de Zeus más impresionante jamás hecha, construida hacia el año 435 a.C. por el escultor Fidias. Esta medía 12 metros de altura y estaba hecha de marfil y oro macizo, sobre un trono de madera tallada y piedras preciosas. Se decía que su expresión transmitía paz, poder y al mismo tiempo que su tamaño era tal que si Zeus se levantaba habría destruido el techo del templo. Durante siglos fue una atracción para los peregrinos de toda Grecia. Sin embargo,
desapareció misteriosamente. Algunos dicen que fue destruida en un incendio en Constantinopla, en el siglo V después de Cristo. Otros creen que se perdió antes. Lo único seguro es que nunca volvió a ser vista. Ahora vamos a la siguiente, algo que para muchos es horrorífico. El mausoleo de Halicarnaso, la tumba que se volvió arte. En la ciudad de Halicarnaso, actual Bodrum, Turquía, se levantaba una tumba magnífica que dio origen a la palabra mausoleo. Fue construida entre 353 y 350 a.C. para Mausolo, un rey persa, y su esposa Artemisa II. Medía unos 45 metros de altura y combinaba elementos arquitectónicos griegos, egipcios y licios, con esculturas y frisos que narraban batallas y leyendas. Aunque su propósito era funerario, su belleza era tal que fue considerada una de las maravillas. Esta resistió varios siglos hasta que fue destruida por una serie de terremotos en la Edad Media. Parte de sus restos fueron reutilizados para construir un castillo cercano y otras piezas están hoy en el Museo Británico. El siguiente es el Coloso de Rodas, el gigante del puerto. En la isla griega de Rodas, hacia el año 280 a.C., se erigió una estatua de bronce de 32 metros de altura para conmemorar la victoria sobre un ejército invasor. Representaba al dios Helios y, según la leyenda, estaba en la entrada del puerto con las piernas abiertas, aunque en realidad probablemente se alzaba en una base más convencional. Lo sorprendente es que fue construido en solo 12 años, algo increíble para la época. Sin embargo, un terremoto lo derribó apenas 56 años después de su finalización. Los restos permanecieron en el suelo durante siglos y, aún caídos, asombraban a quienes los veían. Finalmente, fueron vendidos como chatarra en el siglo VII. El siguiente y el último, no menos importante, es el Faro de Alejandría, la luz que guiaba al mundo. Ubicado en la isla de Faros, frente a la ciudad de Alejandría en Egipto. Este faro fue construido en el siglo III a.C. por orden de Ptolomeo II. Medía entre 100 y 137 metros, convirtiéndose en una de las estructuras más altas del mundo antiguo. Su función era guiar a los barcos hasta el puerto usando fuego y espejos pulidos que reflejaban la luz. Esta resistió durante siglos, pero varios terremotos entre los años 956 y 1323 lo destruyeron hasta que desapareció por completo. Hoy sus restos reposan bajo el mar y algunos buzos han logrado fotografiar. De las 7 maravillas del mundo antiguo, solo la Gran Pirámide de Giza sigue en pie. Las demás se perdieron por guerras, incendios, terremotos, saqueos o el simple paso del tiempo. Pero aunque ya no podamos verlas, siguen vivas en la imaginación gracias a las historias y relatos que nos dejaron. Nos recuerdan que incluso en épocas sin tecnología moderna, los seres humanos han sido capaces de crear obras tan grandiosas que desafían la lógica y dejan huella para siempre. Quizás dentro de miles de años la gente hablará de nuestras propias maravillas, si es que logran sobrevivir. Bueno, en el anterior video hablamos de las 7 maravillas modernas y en este le sumamos las 7 maravillas antiguas. Entonces, para ustedes, si tuviera que elegir 7 de estas 14 que les di, ¿cuál sería su orden de las 7 maravillas del mundo? Si les gusta, nos vemos en el siguiente. Suscríbanse. Muchas gracias. Adiós.